Hola, en este video vamos a aprender a trabajar con HTML5. Vamos a iniciar diciendo que tenemos este código, que este código fue hecho en el video anterior de HTML, de fundamentos de HTML. Es importante conocer cómo funciona y cómo crear el proyecto antes de trabajar con HTML5. O sea, las cositas básicas de HTML, importante de la ruta y todo esto, que si no sabes nada de HTML, y quieres aprender HTML5, te recomiendo que veas este video que tengo aquí arriba, que te lo voy a dejar aquí en la tarjetita, para que puedas seguir y entender bien lo que viene ahora en HTML5. Y luego seguir con este video. Así que lo puedes ver los dos. De lo contrario, eh, vamos a continuar y a iniciar con este video. Pero antes te pido que te suscribas al canal, que eso me ayuda y te voy a ayudar a entender bien lo que es la programación web y desarrollar aplicaciones. En este video vamos a empezar viendo cómo funciona lo que es la parte de HTML5 y sus características. Por supuesto, vimos que en el video pasado de HTML, que para crear en HTML simplemente tenemos que utilizar etiquetas básicas, como ven acá que la hemos puesto, esa etiqueta que tenemos ahí. Esas etiquetas que tenemos ahí, yo la voy a eliminar porque no la vamos a utilizar. Solamente voy a dejar las primeras por ahora. Exacto, estas que están acá, en mi caso, para que no se haga tan incómodo para ti. Voy a eliminar esta también, esta que están acá, y solamente voy a dejar esta. ¿Qué es lo que tengo aquí? Un H1, una etiqueta P con un texto dentro, una otra etiqueta P y otra etiqueta P con otro texto dentro. Eso es lo único que tenemos. Etiqueta de párrafo, tres etiquetas de párrafo y una etiqueta H1 dentro del body. Para empezar a trabajar con HTML5, lo primero que debes de conocer que es HTML5, por si no lo conoces. HTML5 trae muchas mejoras a lo que es la programación web. Es importante porque ayuda con la semántica de la plataforma del internet de tu web. O sea, que tu web tiene un mejor rendimiento, un mejor SEO, una mejor optimización, una mejor semántica, un mejor entendimiento para la internet. Esta es la idea de la mejora de HTML5. Antes, una página web estaba compuesta por muchos elementos que no se entendía qué es lo que se buscaba. O sea, cuando los motores de búsqueda estaban dentro de tu web y se usaba mucho antes lo que eran los div para crear lo que es las páginas, los div como esto, y con un div se creaban las etiquetas, se maquetaba una web. Y se creaban así, más o menos, te estoy dando un ejemplo simplemente, y comenzaban a crearse la estructura de la web. Pero ¿qué pasa? Los motores de búsqueda no sabían dónde se encontraban en tu web, qué era importante de tu web, qué tenían que mostrar. Ahora con HTML5 eso se mejora porque los div ya no se usan como elemento principal, sino como elemento secundario o cuando viene de terciario, o sea, de tercer nivel. Eh, ya existen etiquetas que salieron exclusivamente de HTML5, que son las que vamos a ir viendo, para optimizar el rendimiento de la página en Internet. Aparte de eso, de esas etiquetas trae mejoras, complementos que antes se tenían que hacer con JavaScript o con un lenguaje aparte. Ahora tú lo puedes hacer directamente en HTML5, como de hacer dibujos, sonido, video, geolocalización, local store de base de datos para cosas simples, etcétera. Ya todo eso se hace a nivel con HTML5 directamente. Entonces, esa es la idea de HTML5 y la mejora que trae en la programación web. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo implementar en HTML5 algo. Lo primero que vamos a hacer es colocar aquí doc type HTML. Esto, lo que hacemos con esto es indicarle al sistema, o sea, a ponerle a la página, indicarle a la página que esta página va a ser en HTML5. Antes se hacía y se ponía algo más largo, llegaba casi hasta acá, hasta aquí, qué sé yo, con HTML4. Ahora con HTML5 simplemente ponemos esto y ya estamos indicando que esta página va a ser HTML5. Eso es lo primero. Se siguen usando la misma etiqueta que se vio en el video anterior, todas y más. Pero ahora para la creación de la web tenemos varias etiquetas nuevas. Por ejemplo, vamos a
comenzar a usar algunas etiquetas. Vamos a empezar con la etiqueta header. Header. Esta etiqueta que ven acá de HTML5, esta etiqueta es una etiqueta de cabecera. Se puede utilizar en cualquier contexto o en cualquier parte de una web. No significa que debe estar arriba obligatoriamente, o sea, no significa que debe estar en lo principal. Esta etiqueta se utiliza para los encabezados de cualquier página, o sea, no el encabezado principal, sino cualquier encabezado en una web. O sea, la etiqueta HTML5 se puede repetir varias veces en cualquier parte de nuestra página. En esta situación, tomando en cuenta eso que acabo de mencionar, podemos indicar o realizar lo siguiente, algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es una cabecera. En esta cabecera yo puedo colocar este título para poner algo. Y ahí está en la cabecera principal. Pero encima de esa cabecera, o debajo de esta cabecera, aquí yo tengo este P, voy a utilizar otra etiqueta, HTML5, como lo es la etiqueta section. Esta etiqueta que también pertenece de las etiquetas principales de HTML5. Es para esto. Esta etiqueta se utiliza para indicar secciones. Entonces yo puedo venir aquí y repetir esto aquí. Como puedes ver, ¿qué acabo de hacer? He colocado dentro de sección un header. Pero acuérdate que tengo un header acá. O sea, estoy repitiéndolo aquí abajo. Entonces voy a poner aquí título 1. O sea, otra cabecera que pertenece a esta sección. O sea, esta sección que está acá tiene una cabecera, pero yo puse una cabecera aparte, aquí arriba. Y puedo poner otra arriba encima de ella, y no importa, puedo repetirla. Puedo poner aquí, vamos a ponerle a esta título 2. Mira, tengo dos cabeceras, dos header, un header acá, aquí, y tenemos otro acá, que abre aquí y cierra aquí. O sea, estos son dos header aparte. Este es uno y este es una sección completa. O sea, como podemos ver, tenemos aquí, vamos a poner aquí, a ver, frame, ok. Tenemos aquí esta parte, aquí tenemos un header, este que está aquí, tenemos otro aquí y tenemos otro ahí. Y tenemos un section acá. O sea, esas etiquetas son de HTML5. Header indica cualquier título que yo quiera colocar. Y tenemos una sección. Yo puedo seguir colocando secciones. Por ejemplo, tengo esta parte aquí que había dejado anteriormente. Esto puede ser parte, puedo repetir el proceso. Vamos a poner aquí todo dentro de un section. Abro y cierro mi section. En HTML5, esto lo puedo dejar fuera, o no es obligatorio, pero lo quiero poner dentro de un header. Lo voy a poner dentro de un header. Dentro de ese header, a este le voy a poner un nav, que es otra etiqueta de HTML5. Esta etiqueta se usa para navegación. O sea, esto es para decirle a los navegadores de Internet o a los motores de búsqueda que lo que tú tienes acá son elementos de navegación. Para eso utilizamos el nav. O sea, que aquí yo puedo poner URLs. Aquí yo puedo venir y poner, por ejemplo, la etiqueta A, que es para principalmente. La etiqueta A, pongo aquí, por ejemplo, href. En este caso no le voy a poner nada, simplemente una almohadilla para que cuando se dé clic no haga nada. Y le voy a poner inicio. Vamos a poner aquí, inicio. Vamos a poner la otra ventana. Lo voy a separar de esta manera. Vamos a poner aquí, dame ver dónde que lo tengo. Bueno, aquí no está. Aquí, míralo aquí. Entonces aquí, mira la otra ventana, inicio 2. Y ahí. O sea, se repitió el nav, pero no es lo recomendable. Eso fue un error de sistema ahí. Un solo nav para diferentes etiquetas así. O sea, fíjate cómo he puesto ese nav de navegación ahí dentro del section que tengo aquí. Y dentro de ese section tengo esta parte. Ahora, yo voy a crear otro párrafo
voy a crear otro párrafo, pero ¿qué voy a hacer? Debajo de ese párrafo voy a crear otra sección. Puedo utilizar section de nuevo, si quiero. Lo que es el section, puedo ponerlo aquí o puedo utilizar, porque el section siempre nos va a indicar una sección, pero no quiere decir que sea el único o principal. Yo puedo poner un section dentro de otro para indicar una nueva sección. Y dentro de esa sección puedo utilizar nav de nuevo para si voy a poner URLs o puedo usar otra etiqueta. Por ejemplo, en este caso puedo utilizar un article, por ejemplo, que es una etiqueta nueva en HTML5, como puedes ver ahí. El article lo podemos utilizar, son una etiqueta que se utilizan para colocar dentro cosas que están relacionadas con la estructura de la página o la sección donde tú lo tienes, pero que no son eh, relevantes, o sea, que por sí mismas pueden coexistir. Por ejemplo, dentro de un article, yo no pudiera poner una continuación de este tema, por ejemplo, qué sé yo, que tenga que ver con este tema, esto, así, dentro del artículo, por ejemplo, di que continuación de este tema directamente, no sería lo necesario. Para el artículo yo puedo utilizar un, por ejemplo, clic para comentarios, para comentar, dale me gusta, por ejemplo, o un direccionamiento a otra página que tiene que ver con el tema, pero no directamente. Eh, por ejemplo, esta parte, yo puedo poner aquí en el enlace a, entonces puedo colocar esto dentro de un artículo. Esto me permite a mí, o sea, colocar cosas que van relacionados con este tema, pero que no son relevantes directamente del tema que se está tratando en esta sección. Como dije, no es obligatorio colocar el article dentro de un section, lo puedes colocar así, no importa. En este caso, bueno, así, no importa, pero es opcional, cuestión de organización. Porque yo pudiera querer poner otro header aquí dentro de este section. Mira, o sea, vea cómo se va haciendo grande, pero lo que estoy mostrando acá es cómo se puede utilizar y reutilizar los elementos de HTML5 para ir colocando todo. No voy a quitar esto de acá, no lo voy a dejar para evitar confusiones con eso ahí. Hasta ese punto, de esta parte, dame ver, aquí, body, si ya tú tienes tu estructura HTML básica, hasta ese punto, vamos a ponerlo ahí para que lo puedas copiar. Tienes que copiarlo, lo escribes, esto lo voy a quitar, esto no va, para que no... Y esta parte, o sea, esa parte de ahí, mira donde se abre el body ahí y se cierra el body ahí. Aquí tengo todo la cabecera y el header de las etiquetas HTML. Así que tienes que escribir esto, pausa el video hasta este punto y copiando esto para que no te pierdas y así vayas conmigo. Copia la cabecera y los sections que tenemos ahí puesto. Esta parte, al utilizar estas etiquetas, esto no hace un cambio significativo en la web. Podemos apreciar, si yo actualizo esta página aquí, tiene HTML5 normal, esto es de lo anterior, y ya sí, actualizo, bueno, tengo que guardar acá, control S, entonces, si le doy ahí, mira cómo aparece, hay una C por ahí arriba que está aquí, porque se borró ahorita el top type cuando lo puse, parece, déjame escribirlo de nuevo que se borró, doc type HTML, type HTML, esto fue lo que me faltó, eso es para todo esto que se va poniendo, es para la parte de la web en HTML5. O sea, para los robots, para los motores de búsqueda, es lo que se estaba poniendo. Aquí, si ya pausaste el video, vamos a continuar para poder avanzar.
Aquí utilizamos el article, como habíamos mencionado. Tenemos otra, por ejemplo, otra etiqueta que salió en HTML5 directamente para la maquetación y organización, que es el aside. Esta etiqueta. Esta etiqueta se usa para colocar contenido que se relaciona con el tema, pero no está relacionado con el tema principal de la web directamente. Por ejemplo, aquí estamos hablando, qué sé yo, del web, del organismo y de la estructura y otra cosa. Aquí yo puedo poner un enlace, por ejemplo, aquí, un enlace o imágenes, lo que yo quiera, puedo ponerle lo que sea, que trate como, por ejemplo, ver sobre, ah, sobre, sobre el cristianismo, qué sé yo, algo, ver sobre el cristianismo. No tiene que ver con esto. eh, entonces es un tema. Aquí yo puedo poner otro, por ejemplo, otro tema, aprender a programar. Esto, esto puedo hacerlo con el site. O sea, puedo poner anuncios, noticias que no tienen que ver directamente con el contenido de la web. Puede estar relacionado, sí, pero no directamente. De otro contenido en base a lo que se está tratando en el tema donde se encuentra, donde tú estás trabajando. Porque aquí estamos hablando de una cosa. Si yo me dirijo a esta página, a una página que se llama Si aprender a programar, y ahí me habla de programación, en esa página que yo puedo poner un aside que me mande a esta página. O sea, no es obligatorio, pero es como porque no es obligatorio colocarlo dentro de un aside. Pero lo que le quiero decir que ahí adentro tú puedes colocar cosas como, por ejemplo, también eh, contenido de información, de widgets, etcétera, cosas así. Cosas que no son, por ejemplo, un anuncio de un patrocinador, tú lo puedes colocar dentro de un site. Bien. Recuerda que el article no se refiere a artículos, a un artículo, de que un artículo 1, artículo 2, no, no, no. O sea, el artículo no se refiere a un artículo directamente, pero se puede utilizar, tú lo puedes repetir como tú entiendas. O sea, tú organizas tu web, pero recuerda que a nivel semántico, a nivel de jerarquía, lo primero que tenemos es el header, tiene más jerarquía, luego el section, que puede cubrir todo con segunda jerarquía, luego tenemos el article de tercera jerarquía y luego el aside de cuarta jerarquía, donde el más alto tiene menos relevancia, como este, el aside. Hasta ahí tenemos eso, hemos visto 4, header, section, article, aside, y el nav, que no se me olvide, el nav para los elementos de navegación. Puedo utilizar ahora footer para el pie de página. Vamos a poner un footer para el pie de página. En el pie de página yo puedo colocar un aside y puedo colocar un section dentro del footer que contenga cierta información. Por ejemplo, qué sé yo, vamos a poner aquí una etiqueta P que contenga y diga pie de página. Al colocar esto en esta sección, ya ahí tenemos el pie de página, pero que sea pie de página no significa que debe estar en el final obligatoriamente. Si vamos acá y lo buscamos y actualizamos, mira aquí donde está la parte del pie de página. Aquí tenemos esta parte de cristianismo, pie de página, míralo ahí donde está. Esta es la parte del pie de página. Todo está junto, pero está ahí. Pero no significa, como vuelvo y repito, que obligatoriamente debe estar al final. Un footer yo lo puedo utilizar donde quiera. Ahora lo puse ahí, pero yo puedo venir acá arriba y a este section que tengo acá, bueno, este section abre aquí, cierra aquí, este abre aquí, cierra aquí. Creo que este section no lo cerré. Aquí. Aquí debe cerrarse. Ahora sí. Este section abre ahí y cierra ahí. Te abre ahí y cierra ahí. O sea, si ahorita tuviste que lo pusiste así, este section no lo cerraste, debes de cerrarlo. Porque todo lo que abre debe cerrar.
Entonces, dentro de este section voy a colocar un footer o pie de página. Ahora aquí, pie de página de sección. Entonces, como ves acá, ahora este section que tenemos acá, o sea, este que tenemos aquí, déjame ver, abre aquí, cierra aquí, y aquí tenemos el otro section que abre aquí y cierra ahí. Dentro del section principal tenemos un pie de página, que es este. Y tenemos otro pie de página para la página total, que es este que está aquí, como puedes ver. O sea, tengo dos sections, dos footer, perdón. O sea, lo que te quiero demostrar con esto es que sea un pie de página no significa que debe estar al final de la página obligatoriamente. Puedo colocarlo y repetirlo donde yo entienda. Ahora, lo más común es utilizar el pie de página para lo que es, para el pie de página, para el final solamente, para indicar que es el final de la web. Entonces, podemos, y para esta situación, aquí podemos utilizar un aside para, para un pie de página, así por el estilo. Estas son las etiquetas principales en HTML5 que podemos utilizar y conocer. Agrega esas nuevas, modifica, verifica que tengas este código exactamente como lo tenemos acá para poder seguir. Y así no lo tienes, pausalo el video y realiza esa configuración que acabo de hacer ahí para que puedas seguir con lo demás y prueba que te funcione, guardándolo y probándolo. En el siguiente video vamos a aplicarle diseño en CSS a esta web que acabamos de hacer. Así que te voy a dejar a la tarjetita del final o la tarjetita que te aparece ahí arriba para que puedas seguirlo y verlo. Y así poder entender cómo funciona en HTML5 y el CSS y cómo se puede funcionar y cómo se puede utilizar. Así que te pido que te quedes y lo veas. Espero que ya hayas entendido. No olvides suscribirte, darle like, que eso me ayuda. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.